Muy bien, pues vamos a comenzar con la palabra del Señor el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy especial, porque vamos a hablar qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca del cielo. Y tiene como título la eternidad con nuestro Señor, el cielo, la eternidad con nuestro Señor. Sigue siendo parte de esta serie que estamos llevando acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo, hermanos, que de todo corazón a mí me gustaría que nosotros tengamos muy en claro en nuestra vida como creyentes. Algo que debemos de no abandonar, sino siempre mantener presente, porque nos hace recordar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Dice el Salmo 103, de los versículos 1 al 5, así: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas que hace por mí. Y aquí viene una parte bien especial. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Cuando nosotros, amén, así es, gloria a Dios, cuando nosotros hablamos acerca de las bendiciones que el Señor trae para nuestra vida, bueno, sabemos que la bendición más grande que recibimos es el perdón de nuestros pecados, el que el Señor nos ha redimido. Es la bendición más grande, porque la Escritura nos enseña con mucha claridad que antes de eso, pues realmente éramos como enemigos de Dios, pero una vez que el Señor nos ha redimido, nos perdona nuestros pecados y nos ayuda entonces a partir de eso a convertirnos en parte de su familia. Entonces Él nos ha perdonado, Él nos ha redimido, y no solamente nos ha perdonado y nos ha redimido, sino que también dentro de todo el paquete, ya lo hemos dicho, nos ha librado del infierno, nos ha librado de la condenación eterna. Y como hablamos los 2 domingos pasados, sabemos, por lo que estuvimos aprendiendo, que el infierno es un lugar terrible, ¿verdad? Es un lugar que realmente no alcanza nuestra mente a entender, a comprender qué tan horrible es. Por ahí dicen algunos comentaristas bíblicos que lo que nos enseña la Escritura acerca tanto del infierno como del cielo, realmente son descripciones que hace a través de analogías o comparaciones de cosas que podemos entender, pero se queda corto. Tanto lo horrible del infierno se queda corto, perdón, como lo precioso del cielo se queda corto. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente, porque es parte de la gratitud que debemos de tener para el Señor. Pero entonces tenemos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, tenemos que el Señor nos ha librado del infierno, y hasta ese punto deberíamos de estar más que agradecidos con Dios. Hasta ese punto deberíamos de estar alegres de saber que Él nos ha perdonado y que nos ha librado de un castigo tan terrible como es el infierno. Pero la realidad es que no queda ahí, sino que, como dice aquí el Salmo 103, nos dice en el versículo 4, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Y en el 5 dice, colma mi vida de cosas buenas. Y parte de lo que el Señor nos da como esas cosas buenas, como de eso que Él nos colma, que nos llena, es esa promesa de que un día estaremos con Él en la eternidad en el cielo. La eternidad del cielo es algo que debería de darnos un gozo muy especial en nuestra vida, una alegría muy especial, porque aparte de que fuimos perdonados de los pecados, aparte de que se nos libró del infierno y de la muerte, también todavía junto con todo ese paquete especial, el Señor nos ha prometido el cielo. Y no hablemos también de las bendiciones que tenemos aquí en tierra, porque el Señor también nos sigue bendiciendo aún aquí en esta tierra que estamos. Pero yo quiero que siempre guardes mucho esto en tu corazón. Todo el alcance que ha tenido el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, que va mucho más allá de lo que a veces tú y yo llegamos a aquilatar. Deberíamos de estar brincando de alegría por todo lo que el Señor ha hecho. Es por eso que aquí el Salmo 103 es uno de los salmos que en lo personal me gustan tanto, porque dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre.
que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca, fíjate muy bien, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Nunca olvide. Sin embargo, a veces como creyentes nos olvidamos de las cosas buenas que hace por nosotros. Recuerda que el Señor ha hecho cosas buenas, las está haciendo y las hará. Y dentro de ese futuro, de lo que Él hará también, está precisamente nuestra estancia en el cielo. Porque bueno, tú y yo sabemos que todavía no estamos en el cielo, nos queda claro, ¿verdad? Hemos sido redimidos, hemos sido alcanzados por el Señor, pero todavía no llegamos a ese momento. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre el cielo? Y lo primero que podemos ver, o que vamos a ver el día de hoy, lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde el Señor Jesucristo nos enseña lo siguiente: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Qué emocionante debe de ser esto para la vida de todo creyente. El recordar que el mismo Señor Jesucristo ha ido a preparar un lugar para nosotros. Sin embargo, aquí el contexto que el Señor Jesús, del que está hablando, inicia con esa parte de no dejen que el corazón se les llene de angustia. Actualmente en los Estados Unidos, uno de cada cinco jóvenes está teniendo problemas de ansiedad y depresión en los Estados Unidos. Se están levantando programas sociales para tratar de atender esta situación porque se está saliendo de control. Uno de cada cinco. Y eso es terrible. Es algo que nos debería de alertar. ¿Por qué? Porque la angustia que va de la mano con lo que es, obviamente, la ansiedad, está volcando a nuestros jóvenes. Y no solamente a nuestros jóvenes, sino también a los adultos. Pero nosotros que somos creyentes, debemos de confiar en el Señor y recordar esto que el Señor nos ha dicho, que no dejemos que el corazón se nos llene de angustia, sino que confiemos en Dios y confiemos en el Señor Jesucristo. Muy interesante esta división que también hace el Señor: confía en Dios y confía en mí, dice el Señor Jesús. Y ahí debería estar nuestra confianza, pero Él pone lo siguiente, fíjate muy bien, Él dice, confía en mí, ¿por qué? Atención aquí, no está diciendo exactamente que confiemos en Él, porque aquí las situaciones a veces terribles que vivimos se van a solucionar como quisiéramos, ¿verdad que no dice eso? No dice, confía en mí porque mira, de todas formas lo que estás pasando vas a ver, vas a resolverlo mágicamente y ya no va a haber problemas. Claro, sabemos que el Señor puede obrar así, claro que sí, pero el enfoque del Señor no está en eso. El enfoque del Señor está en que veas más allá de lo que este mundo atribulado con problemáticas puede traer a tu vida. Y entonces, después de que el Señor nos pide que no estemos angustiados, nos habla de ese hogar. Dice, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Aquí la idea que el Señor maneja, o que lo que nos quiere enseñar, parte de la palabra en griego, que es la palabra oikia. Y esa palabra quiere decir morada o casa. Y fíjate muy bien lo que dice aquí, porque a veces tú y yo hemos enseñado que el cielo es un lugar donde hay mansiones, ¿verdad? Y a cada quien se les va a dar una mansión. Pero el contexto aquí es diferente. El contexto habla de una casa. ¿La casa de quién? De Dios. Y lo que está diciendo aquí es que en esa casa de Dios el Señor va a preparar cuartos, habitaciones para ti y para mí. Eso lo hace todavía más precioso. Porque no es como el Señor diciéndote, bueno, vete al cielo porque te voy a poner una casa por allá, ¿verdad? Y te está diciendo que vas a estar dentro de su presencia, de lo que es su santidad completa. Y eso lo hace más especial, porque yo creo que si tú aprecias mucho, vamos a suponer que tienes a alguna persona que tú admiras mucho, algún artista, actor, cantante, yo no sé. No es lo mismo que él te diga, oye, quiero invitarte a mi casa, ¿verdad? Y te hospede en sus grandes terrenos, te hospede en una casa por allá, a que te diga, ya preparé una habitación para que estés en mi casa, y en mi casa. ¿Qué preferirías tú? Si tú admiras mucho a esa persona, amas mucho a esa persona, pues vas a querer estar en su casa, ¿no? Y vas a decir, sí, muchas gracias. ¿Por qué? Porque vas a desayunar con él, ¿verdad? Vas a platicar con él, a comer con él, a cenar con él, vas a pasar tiempo ahí en su casa.
Y eso es lo que el Señor nos dice aquí, que Él fue a preparar un lugar para nosotros en la casa del Padre. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente: pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la alegría que debe de motivar a nuestro diario vivir y nuestro servir a Cristo Jesús. Y aquí utilizo otra palabra en griego, que es la palabra uranos, que viene de ahí también la palabra urano, y que quiere decir los cielos o algo elevado. Y desde aquí nosotros vamos a empezar a conceptualizar de alguna manera, darnos una idea de dónde está el cielo o qué es este lugar. Nos empieza a decir que es una morada, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, la morada, la casa de Dios. Pero ahora enseguida también nos dice que está en lo alto, que está en los cielos. Y la palabra nos sigue hablando al respecto. Pero aquí también parte muy importante es alegrarnos. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Una vez más vemos aquí al Señor Jesucristo y podemos pensar que el Señor Jesús nos dijo: alégrense porque como ya son cristianos van a tener mucho dinero. Nos dice: alégrense porque como ya son cristianos van a tener una casotota, ¿verdad? O alguna cosa así, ¿verdad que no dice eso? Eso es terrenal, como lo hemos hablado otras veces. Si tú te aplicas y le echas ganas a la chamba y todo lo que sea, vas a tener eso. Pero aquí nos habla de algo más grande. Nos dice: alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Yo incluso me atrevería a pensar lo siguiente, fíjate muy bien. Aquí está hablando de un momento en el que los discípulos salieron y empezaron en el nombre del Señor a ejercer el ministerio. Y iban, lloraban por los enfermos y sanaban, e iban y echaban fuera los demonios, etcétera. Pues yo me atrevería a pensar que ni siquiera la alegría en Cristo se debe de basar tanto ni siquiera en lo que hacemos ministerialmente. Hay una alegría, claro que sí, pero más allá de eso, nuestra alegría debe de estar fundamentada en nuestra redención, que como parte de ella nos va a llevar al cielo con el Señor Jesucristo, con nuestro Dios. Entonces es algo elevado, es un lugar elevado. Y aquí surgen un par de preguntas importantes que podemos y debemos hacernos. La primera es, hermano, quiero que pienses muy bien en esto. ¿Estamos conscientes de todas estas bendiciones? ¿Realmente estamos conscientes? Y déjame decirte por qué te hago esa pregunta. Porque pareciera ser que muchas veces en nuestra vida como cristianos viviéramos como si no estuviéramos conscientes de estas bendiciones. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que en tu corazón, y no me malinterpretes con lo que te voy a decir, pero cuándo fue la última vez que en tu corazón tú estuvieses agradecido y dijiste: Señor, algún día voy a estar contigo, quiero estar contigo? Y te digo que no me malinterpretes porque no te estoy diciendo que quiero que ya te vayas con el Señor, ¿verdad? Porque eso solamente Él lo sabe. Pero realmente, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Si tú estás consciente de todas estas bendiciones, realmente debe haber una alegría en nosotros. De decir: Señor, gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y en ese sentido, ¿estamos conscientes de la bendición del cielo? ¿Estamos conscientes del gran regalo que el Señor nos está dando por su gracia al ir al cielo? Date cuenta que el Señor te está librando del infierno, te está librando del lago de fuego, de ese castigo eterno, de sufrimiento, de tortura, de la ira de Dios. Recuerda que decíamos el domingo pasado que el infierno es la ira de Dios. Es caer en la ira de Dios. Qué terrible situación. Y te está librando de eso y te está llevando a un lugar donde vas a vivir con plenitud la presencia del Señor. Aquí solamente vivimos chispazos de la presencia de Dios, pero allá viviremos la plenitud de la presencia de Dios, y eso es algo precioso. Por eso podemos decir que tendremos más, aún más de lo que esperamos. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20 nos dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Una vez más, la palabra que utiliza aquí en griego es la palabra uranos, que sigue mencionando que es los cielos o algo elevado. Pero también, una vez más, el Señor Jesucristo sigue dando ese contraste o ese énfasis acerca de no tener un afán de almacenar
tesoros aquí en la tierra. Porque todo lo que está aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra, se va a terminar. Qué bueno que a lo mejor tú puedas hacer una gran fortuna, qué bueno que a lo mejor puedas hacer muchos bienes inmuebles, ok, está bien, pero te tengo una noticia, cuando te vayas a la tumba no te vas a llevar nada de eso. Nada, nada. Así el carro que más amabas no se va a ir contigo. Podrías planearlo, pero ahí también se va a podrir y oxidar. Entonces no te vas a llevar nada. Y entonces el Señor Jesús nos enseña a almacenar nuestros tesoros en el cielo. Yo te he hablado mucho en algún momento de la vida del hermano Meyers, que fue un hermano, que es un hermano que el Señor ha usado mucho para levantar cientos o quizás miles de iglesias en nuestro país, en México. Por las manos del hermano Meyers han pasado millones de dólares, literalmente millones de dólares. Él tiene en la actualidad como 96, 97 años y no tiene casa propia. Y cuando tú le preguntas o le preguntan al hermano Meyers, él dice, no, es que yo cuando llegue al cielo allá voy a pedir lo que almacené, o sea, es decir, yo estoy invirtiendo allá. Cuando llegue allá, ya le diré al Señor, ¿verdad? Señor, mira, pues entonces, ¿qué tienes para mí? Y eso también nos enseña la Escritura, pero aquí el punto que quiero que veas es que la palabra nos enseña muy claramente que tengamos cuidado dónde ponemos nuestro corazón. ¿En dónde estamos nosotros poniendo nuestra confianza? Y es entonces cuando surge esta pregunta, ¿cuál es nuestro mayor afán? Y hay un comentario que hace en una de sus predicaciones el pastor John MacArthur acerca del cielo. Y él dice lo siguiente: estamos comprometidos en satisfacer nuestros deseos en esta tierra extranjera. El cristianismo que busca satisfacer sus deseos es el tipo de cristianismo que ha perdido su perspectiva celestial. La iglesia en la actualidad no espera el cielo, espera no ir al cielo. No quieren irse al cielo hasta que hayan obtenido todo lo que esta tierra pueda darles. Qué tremendo, ¿verdad? Suena hasta cómico, ¿no? La situación, o sea, porque decimos, Señor, no me quiero ir al cielo hasta que me case. Varias risas, ¿verdad? Nerviosas, nada, es cierto. Y, Señor, no me quiero ir al cielo hasta que tenga, Señor, déjame tener por lo menos unos 2-3 millones de dólares en la cuenta, Señor. Y ya si quieres me llevas, ¿verdad? Para sentir, a ver qué se siente traer así mucho dinero en la cartera. Señor, no me dejes ir al cielo hasta que haya comprado el carro que siempre me ha gustado. No me dejes ir al cielo hasta que termine mi carrera. No me dejes ir al cielo. Y estamos con esa idea. ¿Sabes qué sucede ahí? Que hemos perdido la perspectiva de lo que se trata de venir a Cristo. Porque nuestro afán debería estar en ir a Él, estar con Él por la eternidad, pasar con Él ese tiempo, porque Él es nuestro amado. Bueno, si es que lo es. Porque a lo mejor no queremos estar con Él porque no es nuestro amado. Y esa es la pregunta, o esa es la idea que plantea aquí el pastor John MacArthur. Qué triste ver un cristianismo afanado en todo lo que está aquí en la tierra y tan perdido en cuestión de ni siquiera pensar en el cielo. Mateo capítulo 8, versículo 11 dice así: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. ¿Qué nos dice Mateo 8:11? En una de sus predicaciones el pastor Spurgeon menciona cosas muy preciosas acerca del cielo basado en este versículo. Lo primero que él menciona, por ejemplo, es este verbo en futuro que dice vendrán. Y lo basa en Isaías 1:18, ¿no? Donde dice, ven, dice el Señor. Y dice que vendrán. Y allí el pastor Spurgeon da a entender, a final de cuentas, ese ánimo de los creyentes de ir a la presencia del Señor, de estar en el cielo algún día. Vendrán. ¿Cuál es tu caminar? O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, estamos aquí caminando día a día en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque un día queremos estar con Él. Sabemos que hemos sido redimidos, pero lo que quiero decir es que vamos en ese caminar porque deberíamos de estar como bien preocupados por, Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero estar en tu presencia. Y dice, vendrán.
Entonces tu caminar, tu accionar, porque el vendrán quiere decir caminar, ¿ok? Quiere decir que tú vas haciendo algo para caminar. Entonces tu accionar debe de estar enfocado en lo celestial y no enfocado en lo que puedas hacer aquí en la tierra, lo que puedas hacer aquí terrenalmente. Y también no quiero que te confundas, ¿ok? No quiero también que haya una malinterpretación de esto. No quiero decirte que vivas como un hippie cristiano despreocupado de la vida, ¿ok? O sea, no quiero decir tampoco que no te preocupes porque ¿cómo se llama? Por trabajar, no. Preocúpate por ir al cielo. No, o sea, todo eso es parte de. Pero tu mayor preocupación debe de estar en caminar, en ir. Dice, vendrán. Y enseguida dice también ahí el versículo, ¿vendrán cuántos? ¿Unos poquillos? Muchos. De hecho, me llama mucho la atención que aquí el pastor Spurgeon maneja un conflicto que él tiene interno con el versículo que dice que estrecha es la puerta. Y él maneja ahí algo muy interesante. Él dice, no, yo no me convenzo con esa idea porque dice aquí el Señor que van a venir muchos. Y sabes que a veces los cristianos también somos medios elitistas y nos damos el lujo de decir, no, yo creo que ese no se va a ir al cielo, por lo que predica, lo que dice. No, yo creo que ese no. Pues te vas a llevar muchas sorpresas cuando estés allá. A lo mejor vas a voltear y decir, ¿tú estás aquí? Pues sí. Y el otro va a decir también, ¿y tú también? O sea, y vamos a estar así como que con esa idea. Habla de dentro de esa predicación, el pastor Spurgeon habla de un relato muy interesante, porque dice que una mujer un día se le acercó, una mujer de mucho dinero, y estaba muy preocupada. Y fíjate lo que le preguntó a Spurgeon. Le dijo, oiga, pastor, en el cielo va a haber diferentes lugares, porque me preocupa mucho que llegue ahí también mi sirvienta. Y entonces Spurgeon le dijo, no se preocupe, señora, no se preocupe, hermano, señora, no sé qué le dio, individua, no sé. Pero le dijo, no se preocupe, si usted sigue pensando así, le aseguro que no la va a ver en el cielo. Y dice aquí la escritura que vendrán muchos, ¿por qué? Porque la palabra nos enseña que el cielo estará lleno de personas de toda lengua, de toda tribu y nación, de todas partes del mundo. Apocalipsis 7:9 nos lo dice que vio una ¿qué? Gran multitud. A mí esta parte de Apocalipsis me encanta, porque es la parte de Apocalipsis donde en lo personal yo me creo mucho, porque estoy incluido ahí. No sé si tú te habías incluido ahí, pero cuando dice la escritura, ¿verdad? Cuando habla de las bodas del Cordero, hay un canto que me encanta a mí, que es un canto que escribió el hermano Miguel Casina, que precisamente está basado en esta parte de estas escrituras, ¿no? Que dice, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas, ¿verdad? Y dentro de eso habla precisamente de que se ve gente de toda lengua, de toda tribu y toda nación. Y cuando, por ejemplo, el hermano Miguel Casina explica a veces este canto, el hermano Miguel Casina fue también el que escribió por ahí un canto muy famoso, se llama Tu Fidelidad, él lo escribe. Y él dice, hermano, tienes que darte cuenta de algo. Juan, en su visión, si tú has venido a Cristo, en su visión te vio ahí a ti también. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que lo que dice ahí Apocalipsis, nos vio ahí Juan, a ti y a mí, junto con gente de toda lengua, tribu y nación. Así que si tú eres, perdón, lo que voy a decir, pero yo espero que no, si tú eres medio racista, pues hermano, prepárate, porque en el cielo vamos a estar toda la bola, ¿verdad? Los pálidos y los morenos, o sea, vamos a estar ahí todos. Y entonces también veremos a los que llegaron primero que nosotros. ¿Cuántos de nosotros momentáneamente nos hemos separado de alguna persona que amamos porque ha partido al cielo? Pero allá lo veremos, allá la veremos, allá los veremos. Ten la seguridad de eso, esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Si esa persona partió en el Señor, y obviamente, porque solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero te permitió ver esos frutos de arrepentimiento en su vida, ten la seguridad que los vamos a ver allá. Y va a ser algo impresionante, ¿verdad? Yo muchas veces, lo digo de broma, pero a lo mejor sí sucede. Digo que cuando llegue al cielo, le pediría a mi mamá que me dé un tour. Le pediría, oye, pues tú que ya conoces aquí, ¿verdad? Enséñame cómo está.
pero seguramente así será. Y no solamente veremos a aquellos que llegaron primero que nosotros, sino también a los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Dice Spurgeon que él quiere verlo luego a Isaías, porque es el profeta que más habló del Mesías, y él dice que quiere luego verlo a él, ¿verdad? No sé quién te gustaría, no sé si has pensado en eso. Fíjate, son cosas que a veces ni siquiera pensamos, ¿verdad? Porque no estamos realmente enamorados a veces del Señor o de la Escritura. Pero te has puesto a pensar con quién te gustaría platicar en el cielo, ¿verdad? Piénsalo, ¿verdad? Sí. Piensa con quién te gustaría hablar llegando al cielo. A mí dos de los personajes con los que me gustaría hablar llegando al cielo son José y Daniel. Ellos son uno de los personajes que a mí me inspiran mucho. Me gustaría mucho llegar y platicar con ellos, ¿verdad? Y saber de la presión que tuvieron y que me cuenten por allí el secreto de cómo fueron tan íntegros. Eso a mí me encantaría saberlo. Y dentro de eso, hermano, lo podemos comparar entonces que estaremos prácticamente en una fiesta. Sí. ¿Sabes por qué? Porque estaremos disfrutando y descansando. Esto, mira, hermano, que te quede muy claro. Si tú has tenido una vida llena de preocupaciones, de angustias, de trabajo, porque esa es la vida, ¿no? En general, así es la vida en general, créemelo. O sea, hay cosas, hay bemoles, hay cosas muy difíciles, muy complicadas que se van presentando en tu vida, ¿verdad? Hay a quienes les toca más, a quienes les toca menos, pero esta vida es complicada. En pocas palabras te lo voy a decir, esta vida es cansada. Es cansada. Pues te tengo una noticia, cuando lleguemos al cielo, vamos a descansar. Amén. Vamos a entrar en el reposo del Señor. Vamos a estar ahí descansando, disfrutando de su presencia. Aunque seguramente algo más habrá que hacer, pero todo va a ser muy diferente, hermano. Porque vamos a estar en la plenitud del Señor, estando en ese reposo que tanto necesitamos. Es por eso que el creyente debería anhelar estar con su Dios y Señor por la eternidad. Debería ser un anhelo muy grande. Y aquí yo quiero hablarte un poco en este aspecto, más en específico, de los tres cielos. El primer cielo que nos habla la Escritura, nos lo narra entre varios versículos, el Salmo 147:8, donde nos habla del primer cielo, que se refiere al cielo atmosférico. Ese cielo, ¿verdad?, de donde cae la lluvia, ese cielo que tenemos aquí azul, ¿verdad? Esa es la atmósfera, el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo que narra la Escritura. Pero no es el cielo donde el Señor tiene su trono. Quiero que entiendas muy bien esto. La omnipresencia de Dios, sabemos que habla de que Dios está en todos lugares, ¿ok? Pero cuando hablamos del trono de Dios, en todo su poder, en toda su presencia sublime, alta y sublime, como dice el profeta Isaías, está en el tercer cielo. Entonces tenemos aquí el primer cielo, que es el atmosférico, y la Escritura también nos narra acerca del segundo cielo, que es el área planetaria. Es decir, esa área donde están todos los planetas, donde están todas las constelaciones, como se les llama, donde está incluso este tema del universo. Es un tema impresionante, ¿no? Porque también se habla de muchos universos, es decir, los científicos, los físicos hablan de una situación tremenda acerca de lo que es el universo. Ese es el segundo cielo, pero la Escritura nos habla acerca también del tercer cielo, que es el cielo divino, el lugar donde Dios está con sus ángeles y con los redimidos. Isaías 57:15 nos dice, el Señor mismo dice así: yo habito en la altura y la santidad. Es el lugar apartado de Dios, es el lugar más alto de Dios, es ese tercer cielo. Mira, es un lugar donde difícilmente cualquier cohete que hagan de la NASA, cualquier nave espacial que hagan de la NASA pueda llegar. Te lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Es otro boleto, es otro lugar. No lo alcanzamos a entender. Se necesita el poder de Dios para poder llegar a ese lugar. Solamente con el poder de Dios. Por ahí dicen algunos teólogos que Pablo tuvo esa bendición de conocer ese lugar. Por eso dicen también los teólogos que él ansiaba por estar allá, porque él vio lo que estaba ahí. Ese tercer cielo es el lugar donde el Señor quiere que tú y yo podamos estar. Y en ese sentido podemos ver más referencias del Señor Jesús sobre el cielo. ¿Qué más nos va mencionando? Fíjate muy bien cómo el Señor Jesús pone a Dios precisamente en ese lugar, en ese tercer cielo. Vamos a ver aquí varias referencias acerca de eso en los siguientes versículos. Mateo capítulo 5,
Los versículos 16, versículo 34 y 45 de manera separada dicen así. Vamos a ponerlos todos. De la misma manera, en el versículo 16, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre, ¿qué? Celestial. A su Padre celestial, el Señor nuestro Dios que está en el cielo. Versículo 34. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono ¿de quién? De Dios. El cielo es el trono de Dios. Es un lugar muy santificado, muy apartado, muy especial. Es un lugar único, no hay otro lugar como él. Versículo 45, perdón, déjeme regresarme, dice de la siguiente manera. El versículo 45 dice, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Vemos entonces esta descripción del Señor, o esta aseveración, mejor dicho, del Señor Jesús acerca de dónde está el Padre. ¿Dónde está? En el cielo, en el lugar más alto y más sublime. Eso es algo que a ti y a mí nos debe quedar bien claro, hermano, amén. En el cielo. Vamos a seguir viendo qué dice la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 1 y 9, dice así: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está ¿dónde? En el cielo. Versículo 9 dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Aquí quiero hacer una pausa, que esto es muy importante hacerla. Fíjate muy bien por qué es importante esta pausa. En el Padre Nuestro, donde el Señor Jesucristo nos enseña a orar, nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Quiero que te des cuenta de algo. Estamos viendo la connotación de que el Señor está en lo alto y sublime. El cielo es lo alto, amén. Lo alto, tercer cielo. Pero quiero que lo veas más profundamente. Si tú y yo somos muy estrictos en las cuestiones de la física, nos vamos a dar cuenta que el planeta en sí, para ti y para mí, tiene un norte y tiene un sur, ¿correcto? Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva del segundo cielo, pierde esa connotación. En el espacio, en el segundo cielo, se pierde realmente la connotación de qué es norte, qué es sur, qué está arriba, qué está abajo, qué está a un lado, qué está al otro. Porque el espacio tiene una función, una cosa dimensional que nosotros, que nos hace perdernos. Entonces, de manera literal, no nos está diciendo aquí el versículo que está hacia el norte, ¿no? O sea, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es decir, no está diciendo sigue al norte, es decir, aviéntate en un cohete hacia arriba y seguramente vas a llegar al cielo. No está diciendo eso. Está hablando de la posición de altura en la que está el Señor. ¿Qué quiere decir? En la posición de gobierno, que está encima de todo. Encima de todo, por encima de todo, gobernándolo todo, teniendo la autoridad de todo. Por eso decía Isaías eso, a el alto, ¿verdad? Es decir, decía yo el alto y qué, y sublime, dice el Señor, el alto y sublime. Está por encima de cualquier cosa. Y por eso en el Padre Nuestro, fíjate qué precioso es esto, que el Señor Jesús nos enseña que con lo que empecemos es ¿qué? Padre Nuestro que estás en ¿dónde? O sea, no te estás dirigiendo a cualquier ser o persona, te estás dirigiendo al que está encima de todo. Entonces estás comenzando con una actitud de reverencia, de reconocimiento hacia la autoridad y posición del Señor. Te lo voy a decir de esta manera, como lo decía, por ejemplo, también, como lo dijo también Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés, que ya lo estudiamos, que decía que nosotros estamos debajo ¿de qué? Del cielo. Y mencionaba mucho esto, ¿verdad? Salomón decía lo que está debajo del cielo. O sea, debajo del cielo las preocupaciones del hombre, debajo del cielo las perspectivas del hombre, pero el Señor está por encima. Tú y yo, hermano, es momento de que entendamos y que renunciemos a nuestro orgullo tonto y reconozcamos que estamos muy por abajo, muy por abajo. Y que por eso el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos, ¿verdad? Es decir, Él está por arriba.
Y por eso también la Escritura nos enseña de una manera tan clara. Fíjate muy bien, porque esto es bien importante para tu vida en Cristo, si tú amas al Señor. Por eso la Escritura nos enseña tanto acerca de que Él recibe al humilde. Y te tengo que decir la segunda parte. Dice que rechaza al orgulloso. Porque Él está en lo alto. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Vemos también en Mateo capítulo 7, versículos 11 y 21 lo siguiente. Dice así: así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Una vez más, Padre Celestial. Versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes entrarán al cielo? Los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Lo dijo el Señor Jesucristo. Ese lugar, ese cielo que Él tiene para aquellos a quienes nos ha redimido. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y también el capítulo 12, versículo 50 dice así: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre. ¿En dónde? En el cielo. Qué precioso va a ser eso, ¿no? Qué precioso va a ser eso. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Qué precioso será, porque déjame decirte una cosa, el Señor Jesucristo lo vamos a ver allá en persona. ¿Sí estás tú convencido de eso? Es decir, la esencia del Padre, eso es otra cosa, pero al Señor Jesucristo lo vamos a ver en persona. Y a lo mejor en unas ocasiones vas a ver al Señor Jesús y te va a decir, Eric, sí me acuerdo de ti, Eric. Imagínate qué padre, ¿no? Te va a decir así, ¿no? El Señor. Y así lo debemos nosotros de tener presente. Él nos va a reconocer, ¿sabes por qué? Porque tú lo reconociste aquí. Esa es la promesa del Señor. Después dice en el siguiente versículo: pues todo aquel, repite lo que acabamos de leer hace un momento, dice el Señor Jesús, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quiero que notes eso, ese cielo, ese lugar donde Dios reina, donde Dios tiene el control y desde donde Él reina todo lo creado y todo lo que conocemos y lo que no conocemos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Dice así: Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Una vez más, mi Padre que está en el cielo. Y constantemente vemos entonces esta descripción o esta aseveración del Señor Jesús acerca de dónde está el cielo, ¿no? Ahí y dónde está el Padre. Mateo capítulo 18, versículo 10, dice así: cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Una vez más, hablando del cielo, de ese lugar donde está el Señor, de ese lugar donde están sus ángeles. La Escritura hace descripciones impresionantes acerca de la presencia de Dios, acerca de los ángeles de Dios, seres que son como ángeles o seres que también son como los serafines, los arcángeles, ¿verdad? En el caso de los serafines, seres con 6 alas, que con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, con otras 2 están volando y están constantemente adorando en la presencia del Señor. Seres impresionantes. En el versículo 14 dice así: de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Y qué vemos aquí entonces una vez más? Padre Celestial. Con todo esto nos debe de quedar muy claro que el cielo es un lugar real, que el cielo es un lugar donde el Señor habita, que el cielo es un lugar donde Él nos está esperando, donde el Señor Jesucristo ha ido a preparar lugares en la morada del Señor. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Qué se experimentará en el cielo? ¿Qué habrá en el cielo? Y eso también es algo que debe de emocionarte, de alegrarte, e incluso debe de traer motivación a tu vida en Cristo. En el cielo vamos a tener alegría y gozo eterno.
La tristeza y el lamento huirán. Isaías 35:10. ¿Te ha tocado aquí en esta tierra vivir alegrías muy grandes? ¿A cuánto les ha tocado vivir de este tipo de alegrías que dices, wow, lo tengo en mi memoria, fue un momento bien precioso, ¿verdad? Y que a lo mejor duró una hora, un día, una semana, pero después de eso pasó alguna cosa fea y se acabó. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Sí, ¿no? Hasta decimos, ay, cómo quisiera que esto no se acabara, pero se acaba. Y pasa algo, ¿no? Y se pierde la alegría. Pues ¿sabes qué? En el cielo, esa alegría y gozo va a ser eterno. Piensa en lo mejor que te has sentido, en lo más alegre y gozoso que te has sentido en algún momento en tu vida, y trata de llevarlo al momento del cielo, porque en el cielo experimentarás eso constantemente. Experimentaremos esa alegría y gozo eterno. También en el cielo viviremos ese tiempo de cántico, de alabanza y adoración a Dios, como lo narra Apocalipsis. Estar adorando al Señor. Alguna vez algún hermano dijo, mira hermano, si tú por ejemplo eres de los que te gusta llegar a la iglesia después de la alabanza y la adoración, pues quién sabe si llegues al cielo, ¿verdad? Porque en el cielo vas a estar cantándole mucho al Señor y vas a estar adorando mucho al Señor. Es muy claro en respecto a eso. La Escritura lo narra de manera muy descriptiva. Gente cantando al Señor, gente elevando adoración al Señor. Entonces, si a ti eso te aburre, pues te vas a ir a aburrir al cielo. También no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor, ni maldición, ni oscuridad, ni maldad. Apocalipsis también nos lo enseña muy claramente. También la Escritura nos dice, no habrá necesidad del sol ni de la luna para alumbrar, porque el Cordero es su luz. Y eso tiene mucha lógica con lo que acabamos de incluso explicar del primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Mira, el segundo cielo, que contiene al sol, se va a quedar abajo. Vamos a estar realmente en la plenitud de Dios. La presencia de Dios estará con nosotros. Estar en los cielos es ganancia y es superior por mucho en comparación con esta vida, como lo encontramos, que lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 21 y 23. Estar en los cielos es ganancia, es una ganancia muy grande, hermano. Créemelo, es muy grande. El cielo entonces también está preparado para los que aman a Dios. Santiago 2:5, libro fuerte de Santiago. Ahorita te voy a decir por qué quiero enfatizar eso. O los justos, como dice en Mateo 25, 34 al 40. Es un lugar preparado para los que aman a Dios. Yo quiero que pienses de manera muy profunda, que te preguntes, hermano, es bien importante esto. Porque el que tú vengas a una iglesia cristiana no quiere decir que tú seas alguien que ame a Dios, ¿ok? Y yo tengo que hacerte esta pregunta. No me respondas, obviamente, tú y el Espíritu Santo. Pero ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? Porque si no amas a Dios, el cielo no es para ti. Si tú realmente no amas a Dios, te lo tengo que dejar muy en claro, el cielo no es lugar para ti. Si tú no has sido justificado por el Señor Jesucristo, el cielo no es lugar para ti. Y esto puede dar dos cosas en tu vida. Una, el no prestar atención y ser indiferente y seguir tu camino y decir, no me interesa, está bien. Tengo yo mis preceptos, mis filosofías, mi perspectiva de la vida, no necesito de Dios. No lo amo. No necesito ser justificado con Él, yo solo me justifico. ¿Sabes que el ser humano somos buenos para justificarnos? Autojustificarnos. No, Dios, es que estoy haciendo esto, pero es que la vida tan dura que me has dado, ¿no? Y Dios así como que, Dios queriendo decirte, es que mira, no, Dios, es que mira, yo estoy viviendo de esta manera por esto, Señor. Tengo mis motivos, tengo mis razones, Señor. Y son muy justas a tu punto de vista. Y Dios queriendo decirte, oye, hijo, escúchame, es que ya te explico, ¿verdad? No, Dios, no me digas. Si estás en esa postura, el cielo no es un lugar para ti. Pero es momento de que tú pienses, Señor, realmente, Señor, quiero estar contigo. Porque si realmente por obra del Espíritu Santo llega a tu corazón esa convicción,
Entonces dale lugar a esa convicción y ponte a cuentas con el Señor. Porque en el cielo también, dice la Escritura, narra el río del agua de vida, el árbol de la vida y el trono de Dios y del Cordero que estarán en esa ciudad. Es decir, la presencia de Dios dándonos de esa agua para vida eterna, de ese árbol de la vida eterna. El trono de Dios, el trono del Cordero en esa ciudad. Eso es parte de lo que se experimentará en el cielo. ¿Verdaderamente queremos estar allá? Es pregunta muy seria, ¿verdad que sí? ¿Verdaderamente queremos estar allá? Y más allá de responderla de manera intelectual, yo creo que es bueno preguntarnos de manera práctica. Piensa en tu vida. Yo te invito a que pienses en tu vida, porque tu vida, tus frutos hablan de quién eres en Cristo. Piensa, ¿en mi manera de vivir diaria demuestro que quiero estar con el Señor? Porque eso habla mucho de si tú quieres estar con Él o no. Porque si en tu vida diaria tú disfrutas tanto todo lo mundano, como nos pasa en la carne, y disfrutas tan poco lo que es de Dios, entonces ahí hay una controversia o una incongruencia, ¿no? Tal vez no anhelo tanto estar en el cielo. Y hermano, te digo algo, si es ese sentir, es un sentir terrible. Porque si ese es el sentir, ya sabes cuál es el otro lugar, ¿verdad? Y nosotros debemos de hacer ese análisis que nos dice la Escritura, que nos examinemos constantemente cómo estamos. Es importante, hermano, porque el destino, cerrando estas pláticas del infierno y del cielo, nuestro destino eterno no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Yo te diría, hermano, en el amor del Señor, yo te diría, no te confíes. Yo prefiero decirte, no te confíes. Autoexamínate constantemente, busca la presencia de Dios, no te confíes. Porque sería muy triste que algún día llegues delante de la presencia del Señor y llegues, Señor, Señor, y el Señor te diga, no te conocí, no te conozco. Padre, pero pues si yo crecí en una familia cristiana, iba a la iglesia, escuchaba las predicaciones, iba a los campamentos, iba a los congresos, a veces cantaba, a veces levantaba las manos, Señor, a veces oraba. Y el Señor te diga, pues no te conozco. Y peor aún, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí tienes tu lugar. Wow. Lo dice la Escritura, hermano, no lo digo yo. Piensa, analiza tu vida. Y tal vez ese sea el momento en el que el Señor quiera que estés a cuentas con Él. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan claro en las Escrituras con nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, a recordar siempre, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Que nos has redimido, nos has perdonado. Y en ese perdón y en esa redención, no solo nos libraste del infierno y de la muerte eterna, sino que también, Señor, nos estás dando un galardón precioso, que es la eternidad contigo, Señor. Gracias. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, tan grande regalo. Gracias, Señor. Pero también, Padre, queremos pedirte, Señor, que si alguien en este lugar el día de hoy no está seguro de a dónde va a pasar la eternidad, y que eso lo está trayendo el Espíritu Santo a su corazón, te pedimos, Padre, que junto con esa convicción venga la convicción de su necesidad de ponerse a cuentas contigo, Señor, para que por tu gracia, por tus méritos, Señor, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pueda tener esa seguridad de que un día pasará la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y también, Señor, como nos enseñas en la Escritura, también, Padre, ayúdanos a valorar todo lo que tú has hecho por nosotros.
y que de esa manera vivamos agradecidos, gozosos, con una alegría, Señor, que solamente tú das y una paz que solamente tú das. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.